Gloria. Entonces la fuerza a nuestro Padre Celestial, que le bendiga a todos. Damos gracias a nuestro Dios por la oportunidad que nos concede de estar reunidos en esta hora, adorando y glorificando el nombre poderoso de nuestro Padre Celestial. Dios bendiga a todos los que hemos llegado hasta este lugar. Hermanos, sé que vamos a salir bendecidos de este lugar, porque aquí está el Señor con cada uno de nosotros. Así que, hermanos, doy gracias a Dios por predicar la palabra del Señor, nuestro hermano pastor, que concede estos privilegios. Vamos a ir a la palabra del Señor, a Primera de Samuel, en el capítulo 16, versículo 14 en adelante. Gloria sea el nombre del Señor. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 14. Gloria sea el nombre poderoso del Señor. Amén. Aleluya, gloria sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 14 en adelante. Gloria al Señor. Vamos todos juntos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor: el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios que atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traérmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, y Jehová está con él. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a orar un momento para que sea nuestro Dios hablando a nuestra vida. Padre eterno y poderoso, Dios del cielo, en esta hora se lo pedimos, bendito Rey de la gloria, que sea usted, Dios del cielo, hablándonos, Señor, por medio de su palabra. Padre celestial, Señor, abrimos nuestro corazón para que sea su palabra en nuestra vida, Señor, hablándonos a través, Señor, de este libro sagrado, Dios del cielo. Que sea usted, Padre celestial, terminando nuestras vidas en nuestros corazones, Dios del cielo, para que esta palabra, Señor, haya cabida en cada uno de nosotros. Padre santo, Señor, abrimos nuestros oídos, nuestro entendimiento, Dios del cielo, para que esta palabra, Señor, Dios mío, Señor, haga eficacia, Señor, en nuestras vidas, y que su presencia se glorifique en cada uno de nosotros, Señor. Se lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Padre celestial. Gracias, Señor. Escucharemos su palabra, Dios del cielo, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Gracias, bendito Rey de la gloria. Gracias, Dios todopoderoso. Aleluya. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Puede tomar su asiento, hermanos, en esta hora. Quiero, hermanos, hablar bajo el tema que aquí está en la palabra del Señor. David toca para Saúl. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Gloria. Todos quizás, hermanos, conocemos muy bien, hermanos, la historia después de Saúl. Bendito sea el Señor. Cuando dice que el pueblo pedía rey, alabado sea el Señor, porque Samuel ya estaba, dice la Biblia, estaba bastante avanzado de edad, ya estaba viejo. Bendito sea el Señor. Pues el pueblo quería un rey, alabado sea el Señor. Y pues vino Saúl pues a reinar sobre el pueblo del Señor. Pero todos muy bien sabemos la historia de Saúl. Pues Saúl desobedeció. En varias ocasiones desobedeció a nuestro Padre celestial. Bendito sea el Señor. La primera que él, hermano, desobedece, hermanos, donde Samuel, hermanos, dice la Biblia que hermanos, que cuando llegó Samuel donde Saúl, pues
Dios ya tenía el propósito para Saúl de confirmar su reinado, pero Saúl, dice la Biblia, que actuó locamente, hermanos. Y cuando Samuel llega, le dijo a Saúl: has actuado locamente porque Jehová iba a confirmar su reinado hoy. Bendito sea el Señor. Pues ahí donde él comienza a desobedecer, y ya Dios estaba viendo pues en Saúl, hermanos, que no estaba actuando bien. Que la Biblia dice que este hombre, un hombre, hermanos, hermoso, un hombre de buen parecer, un hombre, alabado sea el Señor, que pues Dios lo había, hermanos, puesto en ese lugar porque veía que tenía algo, pero él, hermanos, comienza desobedeciendo al Señor. Y cuando Dios, hermanos, también donde dice que Dios lo envía a destruirlos de Amalek, y donde él, hermano, salvó la vida de un rey, hermano, eso no le agradó a nuestro Padre Celestial, bendito sea el Señor. Es donde ahí, hermanos, él desobedeció a nuestro Dios, bendito sea el Señor. Y ahora, hermanos, ya cuando el Señor pues ya lo había pues desechado como rey, se había apartado, dice la Biblia que ya el Señor se había apartado de Saúl, bendito sea el Señor. Y es ahí donde comienzan los versículos que nosotros hemos leído, donde dice que el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl, o sea que ya Dios no estaba con Saúl. ¿Por qué? Porque este hombre había desobedecido a nuestro Padre Celestial. O sea que al desobedecer la palabra del Señor, Dios se aparta de uno. Porque aquí lo está diciendo la palabra del Señor, que el Espíritu de Jehová se había apartado de Saúl. ¿Por qué? Porque él había desobedecido. Entonces hay consecuencias al desobedecer al Señor. Hay consecuencias, hermano, al no hacer lo que Dios dice a través de su palabra. Cuando Dios le ordenó que destruyera todo, él no destruyó a todos los de Amalek. Entonces, hermanos, Dios no se agradó de eso, bendito sea el Señor. Y por eso aquí dice que el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Muchos pueden decir cómo Jehová puede enviar un espíritu malo. Dice, hermano, nosotros podemos ver que todo está en las manos de Dios. A Dios le obedecen todo, hasta los espíritus malos le obedecen a Dios. Dice la Biblia, hermano, se recuerda cuando Satanás andaba rodeando las tierras de Job. Y dice la Biblia que Dios le dijo: ¿de dónde viene Satanás? Y él le dijo: de rodear las tierras, porque veo que lo tiene pues bien sitiado, lo tiene bien bendecido. Entonces ahí andaba, hermano, Satanás rondando la tierra, pero era porque Dios le había permitido que anduviera en los contornos. Pero llegó un momento donde Dios le dijo que le podía quitar todo lo que él tenía, pero su alma no podía tocarla. Dios le estaba dando permiso, ¿sí o no? Dios le estaba dando permiso. Por eso dice que un espíritu malo de parte de Jehová le atormentaba. Podía ser para que él pagara las consecuencias de la desobediencia que él había hecho. Para que él se diera cuenta, hermano, estuviera atormentado por la desobediencia, por lo que él, hermanos, había causado, la desobediencia que él había hecho. Por eso que Dios le había permitido, hermano, que el espíritu malo le atormentara. Es así que muchas veces la gente, cuando se aparta del Señor, hermano, después la gente dice que no, hermano, como que no se siente bien, se siente aquí, se siente allá, se siente atormentado. Es porque se ha apartado del Señor. Es porque se ha alejado de nuestro Padre Celestial. Me imagino que este hombre quizás, hermano, se sentía bien cuando él estaba reinando, cuando andaba, hermano, en la batalla. Pero en este momento él se sentía, hermano, que algo le atormentaba. Él sentía que algo, hermano, lo fatigaba. Él sentía que algo no estaba bien, que él necesitaba de algo. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque él en su tiempo quizás de reinado, que él estaba reinando, él estaba bien, bendito sea el Señor. Pero llegó el tiempo donde desobedeció. Y es que eso pasa, hermano, al desobedecer la palabra del Señor.
de ahí la gente no se siente bien porque anda el remordimiento que ha desobedecido a la palabra del Señor. Anda que hermanos, ha desobedecido a nuestro Padre Celestial. Eso le pasaba a Saúl, que él se sentía mal porque, hermano, quizás se sentía mal porque había desobedecido y sentía algo que lo atormentaba. Bendito sea el Señor. Sentía algo que lo atormentaba a él. Alabado sea el Señor. Pero dice la palabra del Señor que ahí él tenía unos criados. Alabado sea el Señor. Me imagino que estos criados ya habían visto a David. Me imagino que ya lo habían visto porque los relatos de la palabra del Señor, lo que ellos platican, lo que ellos hablan, es porque ellos ya habían tenido una conversación con David. ¿Sí o no? El relato que leemos nos da a entender a nosotros que estos hombres ya habían tenido una conversación con David, porque todo lo que ellos relataron acerca de David, todo lo que le dijeron a Saúl, alabado sea el Señor, ellos estaban confirmando que David era un hombre que podía hacer algo. No David, sino que el poder de Dios sobre David podía hacer algo en Saúl. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando ellos le dijeron, he aquí los criados le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Ellos sabían, los criados sabían que algo lo estaba perturbando al rey. Y le dijeron, diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengan alivio. Quizás ya le habían visto a David también el arpa que tocaba. Y quizás, hermanos, habían visto que David se gozaba tocando el arpa y le cantaba a nuestro Padre Celestial. Porque los salmos de David entonados hacia nuestro Dios, alabado sea nuestro Dios, ellos quizás ya habían visto que David tenía un instrumento que podía ayudar a Saúl a ser liberado, un instrumento que podía ayudarle para que fuese liberado de aquello que le atormentaba a Saúl. Y dice la palabra del Señor que le dijo, y Saúl respondió a su criado, buscadme pues. Oiga, fue algo sumiso Saúl, fue algo diferente a cuando aquel hombre leproso se presentó, hermano Naamán se presentó al profeta de Dios. La Biblia dice que aquellos hombres le rogaban que se fuera a sumergir al agua para ser limpio. Pero Saúl, hermano, al momento que le estaban conversando, platicando que había uno que podía solucionar, él lo mandó a buscar. Lo mandó a traer porque quizás él se quería sentir aliviado. Y dice que respondió a su criado, buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hombre de Isaí de Belén que sabe tocar el arpa y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en palabras, hermoso, y Jehová está con él. ¿Qué es lo que le dijeron de David? Le dijeron que era un hombre valiente. Hubieron muchos hombres valientes en la palabra del Señor en aquel entonces. Hubieron mucha gente que conquistaron, que fueron valientes. Y muchos quedaron en la palabra del Señor como hombres valientes, alabado sea el Señor. Pero en esta ocasión le toca a David del relato para llevar a David a tocar el arpa, para que le toque a Saúl, para que Saúl fuese liberado del espíritu que le atormentaba. Bendito sea el Señor. Todos conocemos David, uno de los menores de los hijos de Isaí. Él fue, hermanos, el que Dios
el que Dios elige como rey. ¿Y por qué el menor? Y no se fijó en los mayores. Donde dice la Biblia que cuando Samuel se presenta donde Isaí, y sale el primero, el más robusto, el más grande, el más doble, hermanos. Y Samuel pensaba que ese era el que Dios iba a elegir. Y ahí es donde Dios le dice que no mire la apariencia de afuera, sino que él ve el corazón, lo de adentro. Y pasaron todos los hijos que estaban en casa, menos el que estaba trabajando. No pasó porque no estaba en casa, estaba trabajando. Y dice la palabra del Señor que le preguntaron: ¿te queda alguno de tus hijos? Y él dijo: sí, queda uno, pero está en el campo, está cuidando las ovejas, está allá en el campo, anda hediondo a leche, está, hermanos, cuidando. Y ahí es donde lo mandaron a traer, porque ese era el que Dios había elegido. Aquí no era lo que el hombre decía, sino lo que Dios, hermanos, había visto en David. Dios había visto en David que David tenía un potencial, que David era el indicado, hermanos, para gobernar, que David era el valiente para que él pudiera, hermanos, ejercer el reinado. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Denle palmas fuertes al Señor. Y todos sabemos, hermanos, David, donde, hermanos, lo señalan, estos hombres lo señalan como, lo primero que lo señalan es como un hombre valiente. Ya todos sabemos que la Biblia dice que estaban acobardados aquellos hombres con Saúl frente al gigante. ¿Dónde estaban estos hombres? Escondidos. Estaban acobardados cuando el gigante pedía que eligieran uno para que peleara con él. Y la Biblia dice que estaban acobardados. Hasta el rey estaba acobardado. Hasta el rey estaba con miedo porque no hallaban cómo entrarle a Goliat. No hallaban cómo enfrentarlo. Y dice la palabra del Señor que el papá de David pues lo envió a la guerra, lo envió a llevarle sustento a sus hijos y que viera cómo iba la guerra, cómo estaba el ejército, cómo iba la guerra. Alabado sea el Señor. Pero la sorpresa de David fue que cuando llegó, hermano, quizás los halló encuevados a todos. Y el gigante gritando de allá que le dieran uno para que peleara con él. Que le dieran uno que peleara. Alabado sea el Señor. Y todos estaban angustiados, amedrentados. Todos estaban afligidos, no hallaban a quien enviar a pelear con el gigante. Pero cuando llega David, dice la palabra del Señor, quizás David pidió a Goliat, que estaba allá enfrente, estaba gritando. Quizás no le pareció mucho a David oír gritar a aquel hombre cómo desafiaba al ejército del Dios del cielo, cómo desafiaba al pueblo del Señor. Imagino que él dijo: bueno, ¿y este qué es lo que está gritando? ¿Qué es lo que está diciendo? Y cuando llegó donde sus hermanos, David le dijo a sus hermanos que lo dejaran pelear a él con el gigante. Y sus hermanos no quisieron, se oponían y decían: no, tú sos un muchacho, tú sos un chamaco, ¿cómo tú vas a enfrentarte a este gigante? Alabado sea el Señor. ¿Cómo tú lo vas a derrotar si tú eres un pastor de ovejas? Tú eres aquí y allá. Quizás, hermanos, lo ponían en bajo a David. Lo ponían en bajo a David, hermanos, sus hermanos y todo el pueblo, porque pensaban que él no tenía la capacidad para pelear. Ellos lo pensaban que él no tenía la capacidad para pelear. Pero venía David y comenzaba a contarle que cuando venía un oso, cuando venía un león a querer destruir la oveja, él lo rescataba. Él salvaba la ovejita. Eso estaba dando a entender que él iba a rescatar el pueblo del Señor del enemigo. David le decía: cuando viene un león a querer devorar la oveja,
yo vengo y peleo y rescato la oveja. Bendito sea el nombre del Señor. Y aquellos quizás no creían y decían, ¿cómo? Pues tú vas a pelear. Pues quizás él les dijo, bueno, déme la oportunidad para pelear con este gigante. Y todos, hasta los niños, se saben esa historia. Hasta los niños dicen, David peleó con el gigante y lo mató con una piedra, con una honda, con una piedra, una piedrecita, alabado sea el Señor. Entonces sus hermanos pensaban que él no iba a poder, mas no sabían que David no era una pelea, hermanos, una pelea de la tierra, sino que él iba a pelear con el poder del cielo que iba sobre él. No era, hermano, él iba a pelear con su fuerza que él tenía, sino que él sabía que Dios estaba con él. Y dice la Biblia que quisieron ponerle, hermano, oiga, el rey se quitó las vestiduras de él para dárselas a David. Oiga, ¿dónde era el miedo de este hombre? ¿Hasta dónde era el miedo de Saúl que él tenía? Que se quitó toda la defensa que él andaba. Se quitó el casco, chaleco, todo lo que él andaba para dárselo a David para que pudiera pelear contra el gigante. Pero dice la palabra del Señor que cuando David se pone la armadura de Saúl, dice que no podía caminar. Se la quitó, no pudo, porque sabía que la armadura que él llevaba no era de esta tierra. Él sabía que la armadura que él tenía era la armadura de nuestro Padre Celestial. ¿Cuánto le dan palmas fuerte a nuestro Dios? Él sabía que la valentía, que la armadura que él tenía no era de esta tierra, que era el Dios del cielo que lo iba a sacar en victoria. Bendito sea el nombre del Señor. Era Dios quien le iba a dar la victoria a David. No era el hombre, no era el pueblo. Hermanos, era Dios, bendito sea el nombre del Señor. Era Dios, hermanos, que estaba ahí porque aquel estaba desafiando al pueblo del Señor. Aquel estaba poniendo en poco al pueblo del Señor. Y sabe que Dios levantó este muchacho para que este jovencito destruyera al gigante. Bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque la valentía que David tenía, Dios había visto que David era un hombre valiente que era capaz de enfrentarse a cualquier peligro. Porque de eso viene la palabra valiente, de enfrentarse a cualquier circunstancia, de enfrentarse a cualquier situación. Esa es la valentía, la valiente, alabado sea el nombre de nuestro Padre Celestial. Es el hermano, cuando David se enfrenta, bendito sea el Señor, se enfrenta a él, le dijo, yo no vengo con nada pues de lo que tú tienes, pero yo vengo del nombre poderoso de Jesús. Y Jehová te va a entregar ahora, le dijo, no mañana. Jehová te entregará ahora en mis manos. Oiga, qué palabra más poderosa de David que le dijo, sin haberlo matado. Pero le dijo, Jehová te entregará ahora en mis manos. Bendito sea el Señor. Oiga, aparte de lo valiente, hermano, este hombre ya veía aquel gigante en el suelo. ¿Cuánto alaban al Señor? David ya veía al gigante en el suelo porque lo estaba declarando, Jehová te va a entregar ahora en mis manos. Bendito sea el Señor. Y toda la gente sabrá que hay un Dios poderoso en Israel. Todo el mundo sabrá que hay un Dios poderoso. No se dio la gloria a él, sino que dijo, toda la gente va a saber que hay un Dios poderoso en Israel. ¿Cuántos alaban al nombre poderoso de nuestro Padre Celestial? Bendito sea el Señor. Gloria a Dios, hermanos. Este hombre, un hombre valiente, hermano. Un hombre, hermano, que mató al gigante. Hermanos, y todo esto se hizo notorio, alabado sea el nombre del Señor. Quizás, hermano, cuando David mata al gigante, sus hermanos quizás quedaron admirados. El pueblo, Saúl y los hermanos de David
quizás quedaron admirados y dijeron, ¿cómo fue que lo pudo hacer? ¿Cómo fue que lo hizo? Mas no sabían que David tenía el poder de lo alto, que David tenía el poder del cielo. Alabado sea el nombre del Señor. Y por eso es que estos hombres de Saúl dieron el testimonio de David. Dieron testimonio de David, que era un hombre valiente, que era un hombre que podía tocar el arpa, y que cuando David tocaba el arpa, los espíritus malos huían. Cuando David comenzaba a cantar, cuando David comenzaba a tocar el arpa, hermano, dice la palabra del Señor que el espíritu malo de parte de Dios que atormentaba a Saúl, dice que salía de él y Saúl se sentía bien. ¿Cuánto alaban al Señor? Cuando lo tocaba David, cuando David tocaba el arpa, dice que Saúl se sentía bien. ¿Por qué? Porque, hermanos, porque David tenía el poder de Dios y comenzaba a glorificar, a tocar el arpa. Bendito sea el Señor, para que aquellos hermanos, aquel rey viera y entendiera que el Dios de Israel es un Dios poderoso. Alabado sea el nombre del Señor. Y habían, hermanos, y en la Biblia encontramos también otros hermanos que eran valientes, que eran capaces, que Dios los había escogido, porque Dios escogió a muchos. Y hubieron mucha gente, muchos valientes en el pueblo del Señor, que se enfrentaban, que iban donde Dios les decía, que ellos, hermanos, se enfrentaban a sus enemigos, que llegaban, era porque ellos sabían que Dios estaba con ellos. Encontramos uno que es Abraham, al dejar su tierra. Todos sabemos que él fue valiente porque salió sin saber a dónde iba. Todos conocemos a Abraham como el padre de la fe. Claro, él tuvo fe de salir de aquel lugar, pero también tuvo valentía también. Fue valiente. Cuando Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y de la tierra de tus padres a la tierra que yo te voy a mostrar. Él salió sin saber para dónde él iba, pero él sabía que Dios lo iba guiando. Él sabía que Dios era el guiador de él y que Dios no lo iba a perder. Dios no lo iba a llevar a otro lugar, hermanos malos. Dios lo iba a llevar a un lugar, bendito, mucho mejor, dice la palabra del Señor. Porque le digo, sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tus padres a la tierra que yo te voy a mostrar. Entonces había una promesa, ¿sí o no? Aleluya. Había una promesa de llegar a la tierra prometida. Entonces él se armó de fe, él se armó de valentía para poder llegar. Salió de esos lugares y Dios le prometió una descendencia, Dios le prometió mucha familia. Y así fue, ¿sí o no? Dele palmas a nuestro Dios por eso. Por la valentía de este hombre, por dejar su tierra que él tenía, todo lo que él tenía. Me imagino que si usted tiene una buena casa y le dice Dios, andate para Nueva York, usted no se va. Usted dice, esta es la voz del enemigo. ¿Sí o no? Si usted tiene una buena casa, tiene hermanos y no la quiere dejar, y si Dios le dice, vete para Los Ángeles, allá te tengo un ministerio, usted dice, usted quizás es capaz de reprender. ¿Sí o no? Pero este hombre salió. Este hombre salió, no le interesó lo que él tenía en su tierra donde él vivía. No le interesó dejar todo ahí. Él salió. Me imagino que se fue, pues, nomás con la ropa que él andaba. Nomás con la ropa que andaba puesta, él salió. Pero era porque la promesa estaba delante. Era porque la promesa ya estaba dicha. ¿Dónde él iba a llegar? Entonces él salió, tuvo esa valentía de salir de la casa de él para ir donde Dios le estaba indicando. Donde Dios le estaba diciendo. Donde Dios lo estaba llevando. Porque ahí
era que Dios lo estaba llevando, no era que él solo iba, era la guianza de nuestro Dios. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Era porque Dios tenía un plan, Dios tenía un propósito con la vida de él, de llevarlo a la producción, de llevarlo al lugar, bendito sea el Señor, donde él iba a ser, hermano, bendecido. Porque ahí él, hermano, a través de la palabra nosotros damos cuenta que él fue bendecido. Este hombre, donde Dios lo llevó, porque hermano, porque si Dios le dijo es porque él no iba a fallar, bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos, estos hombres quedaron en la palabra del Señor. Otro hermano, José, cuando llega a Egipto, hermanos, todos saben la historia, él fue valiente cuando fue vendido por sus hermanos. Él llegó a ese lugar sin conocer nada, pero ¿sabe dónde Dios lo puso? En alta estima. Dios lo puso en alto cuando llegó a Egipto. ¿Era por qué? Porque él fue valiente, alabado sea el Señor. Él sufrió todo lo que, hermano, tenía que sufrir, pero Dios, hermano, lo puso en alto en ese lugar. Moisés, cuando fue frente a Faraón, cuando Dios le dijo a Moisés que fuera a Egipto, cuando Dios se le aparece en aquella zarza y le dice que vaya a Faraón para que libere al pueblo, la Biblia dice que Moisés le dijo: si ya tienen pues a mi hermano Aarón, él es bueno en palabras, él es estudiado, quizás le dijo, él estudió, él tiene buenas palabras, él puede enrollarse a Faraón. Pero Dios tenía la mirada de Moisés. Dios sabía que Moisés era el valiente, que claro, que quizás Aarón, hermano, claro, era hombre de palabras, que sabía, pero el valiente que Dios había visto era Moisés. Aleluya. Y por eso Dios estaba enviando a Moisés a Faraón para que liberara al pueblo. Él le dijo: yo soy tardo para hablar, yo no tengo palabras. Pero Dios le dijo: ¿y quién hizo al mudo? Dios le tuvo, hermanos, que decir: ¿quién hizo al sordo? Le quiso dar a entender que todo lo que él iba a hablar es porque Dios iba a poner palabras en la boca de él. Que fuera y se enfrentara a Faraón, pero él no quería. Pero Dios lo mandó, le ordenó que fuera. Y dice la palabra del Señor que fue Moisés ante Faraón. Y comenzó Moisés a hacer las señales de parte de Dios para que Faraón viera y entendiera el poder de Dios. Moisés le decía: deja libre a mi pueblo para que me adore en el desierto. Pero Faraón endurecía su corazón. Pero Moisés, hermano, con esa valentía que él tenía, se enfrentaba a este hombre. Llegaba y le decía: deja libre a mi pueblo para que me adore en el desierto. Y Faraón endurecía. Y un momento donde Faraón le dijo: vaya, pues salgan, pero solo se van los grandes. No, le dijo Moisés: los vamos a ir todos los padres. Oiga, tuvo esa valentía de enfrentarse a Faraón. Alabado sea el nombre del Señor. Porque yo pensaba cuando leímos donde le dice que David tocaba para Saúl. ¿Usted cree que hoy en día, si un rey o alguien de hermanos de la Casa Blanca o algo le dice a usted: mándeme un músico, las exhiba a que me toque una alabanza? ¿Usted cree que va a ir? No van, hermanos, alabado sea el Señor. Pero David tuvo el valor de llegar donde Saúl. David tuvo el valor de llegar, hermano. Por eso es que estos hombres, bendito sea el Señor, estos hombres quedaron en la palabra del Señor porque fueron hombres valientes. Alabado sea el nombre del Señor. Tenemos, hermano, a Josué. Josué, el Señor le dijo, usted está de memoria, se lo sabe, 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová estará contigo a donde quiera que vayas. Esto le dijo porque ya Dios sabía que Moisés iba a quedar ahí y que él le iba a tocar guiar.
al pueblo del Señor. Denle palmas fuertes al Señor. Y Josué tuvo esa valentía de guiar al pueblo del Señor, de guiarlos cuando partió Moisés, cuando murió Moisés, pues le tocó a Josué poder guiar al pueblo del Señor. Esa multitud que iba guiando por ese desierto, que iba llevando, que ya no era fácil para ellos, por ratos rebelándose, por ratos quejándose, por ratos murmurando, por ratos haciendo esto, haciendo lo otro, levantando falsos dioses, hermano. No era fácil para Josué, pero ahí iba el valiente guiando al pueblo del Señor. Eso es lo que el Señor quiere, hombres valientes que estén parados en el camino del Señor. Otro hombre, hermanos, de la palabra del Señor es, hermanos, Nehemías. Nehemías, usted sabe, dice la Biblia, que le dolió en su corazón cuando se dio cuenta que habían derribado los muros, que los habían, hermanos, derribado los enemigos. Dice la Biblia que él se llenó pues de coraje y comenzó a querer restaurar los muros, de querer levantarlos nuevamente, pero no le era fácil por los enemigos que él tenía. Dice la Biblia que se llenó de valor este hombre y comenzó a levantar los muros. Pero lo que él levantaba los muros, hermanos, dice la Biblia que Sanbalat y Tobías murmuraban ellos. Cuando aquel hombre estaba trabajando con esa valentía, ese coraje que él tenía, aquellos estaban trabajando y dice que Sanbalat y Tobías decían que si una zorra pasara por ahí, le iba a botar nuevamente los muros. Pero esas palabras no desanimaron a Nehemías. Él siguió construyendo los muros. Él siguió, hermanos, construyendo porque él sabía que él tenía amor para el pueblo. Porque él sabía que él tenía aprecio para el pueblo del Señor. Alabado sea el Señor. Y aunque el enemigo quería detenerlo, pero no pudo el enemigo, porque Dios veía, hermanos, en este hombre, que un hombre valiente también. Dicen que, hermanos, que los trabajaban con una mano, estaban trabajando y con otra mano tenían, hermanos, su espada por si los enemigos llegaban. Denle palmas fuertes a nuestro Dios. Eran hombres valientes, alabado sea el Señor. Eran hombres que tenían, hermanos, esa valentía y querían, eran hombres que querían al pueblo de nuestro Dios, alabado sea el Señor. Tenemos otro, hermano, Gedeón, cuando salió con gran multitud. Salió, hermano, con un montón de gente, pero ¿cuántos le quedaron? Nomás 300. Y con esos 300 él conquistaba, él hacía, hermano, a él ganaba victorias. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque era un hombre que tenía valentía. Eso es lo que el Señor, hermano, quiere, que seamos valientes. Así como le dio esta palabra a Josué, que le dijo: mira que te mando, que te esfuerces y que seas valiente, porque Dios está con nosotros también. ¿Cuánto lo creen? Aleluya. Dios está con nosotros. Dice: y yo estaré con vosotros todos los días de nuestra vida. O sea que si la Biblia dice que Él está con nosotros, Él está con nosotros. Alabado sea el Señor, porque Él lo ha prometido. Así que denle palmas fuertes a nuestro Dios. Hasta aquí voy a llegar. Así que Dios les bendiga a todos y sigamos hacia adelante, peleando la buena batalla de la fe, echando manos de la vida eterna. Dios les bendiga a todos. Gloria a Dios, qué bendición, hermanos. Nos gozamos con la palabra, cantándole al Señor también en esta preciosa mañana. Así yo quiero invitarles que vendamos en palabras de oración, hermanos, y vamos a tomar un pequeño receso para continuar con el segundo culto para la gloria de nuestro Padre Celestial. Buen Dios y Padre, que estás en gloria, santificado sea su nombre, Señor. Gracias, Señor, por la fortaleza, Dios mío, que usted nos ha permitido a cada uno, Señor amado, Dios de la gloria. Dios mío, en esta preciosa mañana, Señor, hemos estado aquí, Padre de la gloria, buscando su presencia, su rostro, Señor, Dios amado, presentando, Señor, este humilde